Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos el placer hoy de contar con el doctor Ramiro Moyano, médico pediatra y residente de cardiología del Hospital Humberto Notti. Él nos va a acompañar en un ciclo de 2 charlas sobre electrocardiografía normal y la importancia en el servicio de emergencias, que esa segunda parte va a ser dada el día 31, con una modificación de horarios para no acoplarnos con otras charlas, que va a ser a las 14, la semana que viene. Así que bueno, gracias Rami, y estamos atentos a lo que nos quieras decir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, la idea de estas dos charlas, primero es ver lo que es el electrocardiograma normal, para recordar algunos conceptos y más que nada algunas cosas técnicas que por ahí pueden surgir durante el registro del electro, que eso me parece lo más importante, porque a veces eso nos condiciona mucho para leer el electro. Y como dijo la Sambri, en una segunda etapa, en la semana que viene, ya vamos a ver más el electropatológico y la utilidad en los servicios de emergencia. Eh, para empezar un poco, tenemos que recordar que el electro es una herramienta sencilla, rápida y de bajo costo y está implicada en muchos aspectos en los que podemos usar, ya sea desde el estudio del ritmo del corazón, las arritmias, las cardiopatías congénitas. También nos sirve para valorar el medio interno, el seguimiento de algunos fármacos que a veces pueden indicar toxicidad a nivel corporal y, bueno, muchísimas aplicaciones. Así que por eso está bueno tener conocimientos generales sobre el electro, saber cómo interpretarlo, eh, porque eso nos da mucha utilidad al momento de abordar el paciente. Vamos a ver ahora unas cosas técnicas, pero no voy a ahondar mucho. La idea es que sea lo más práctica posible, porque si nos ponemos a ahondar en aspectos técnicos muy específicos, nos vamos a perder y no es la idea de esto. El equipamiento que se usa es el electrocardiógrafo. Tiene varios partes, digamos. Lo más importante es que tenemos un galvanómetro que es el que registra la actividad eléctrica, que la convierte en las ondas y utiliza un papel de impresión donde se registra la actividad eléctrica. Tenemos muchos tipos de equipo, ahora vienen digitales, pero los que más se usan en el sistema de emergencia son estos, los que tenemos el papel y no los virtuales, digamos, los que usa la compu. En cuanto al papel de impresión, usamos un papel con una cuadrícula, que es importante conocer las medidas porque en base a eso nosotros vamos a tomar el registro y vamos a ver todos los valores, digamos, en el electro. Me parece lo más importante. Yo acá saqué un electro que hacemos en la Guardian. Es, es, es ver cuándo están bien los parámetros de los voltajes y la duración en un electro. Si nos acordamos bien la cuadrícula, nosotros tenemos que cada cuadradito chiquitito mide 0,04 segundos y uno grande 0,2 segundos. Que eso cuando analizamos las ondas, los segmentos, los usamos para hacer las mediciones. Pero una vez que empezamos con el registro, tenemos que ver que esté seteado con ese voltaje y esa medición, porque puede pasar que, por ejemplo, esté a una velocidad más alta, como a 50 milímetros por segundo, y eso a veces podemos malinterpretar los trazados como bradicardia, bloqueos AB de primer grado, cuando en realidad el error está en la velocidad del papel. Entonces, ahí arriba en rojo está marcado en el cuadrito, es donde nos tenemos que fijar y tiene que decir eso. 1 milivolt, 25 milímetros. 1 milivolt equivale a 1 centímetro, que son 10 milímetros, y eso está representado por este símbolo acá. Siempre que damos este símbolo, es la calibración. Y si tenemos 10 cuadraditos chiquitos y tenemos 1 milivolt, estamos bien. Igual que la velocidad, 25 milímetros por segundo. Eso lo podemos setear y podemos bajarlo a 12,5, aumentando a 50.
Pero bueno, eso ya es más específico y siempre lo tenemos que usar en este valor predeterminado. Después, en cuanto a los tipos de derivación tenemos, esto lo voy a decir muy general, acuérdense que tenemos las derivaciones del plano frontal, que esto nos va a hacer ubicarnos para ver si algo se mueve de arriba abajo o a la izquierda y a la derecha, digamos, en el plano frontal. O sea, cuando vemos el electro, eso nos va a indicar, digamos, la dirección. Y después tenemos digamos, en las precordiales, que eso nos va a indicar el plano más antero-posterior. Y de las derivaciones tenemos las bipolares y las monopolares. Las bipolares vamos a tener de 1, de 2 y de 3, que esas van a registrar la diferencia de potencial entre dos puntos. Las monopolares, ABR, ABL y ABF, esas van a registrar el potencial en un solo punto. Y bueno, y como les dije, las derivaciones precordiales, que es para ver, digamos, la ubicación antero-posterior, y tenemos de B1 a B6, y bueno, la localización de la ubicación, eso lo vamos a repasar también. Lo que se sugiere primero es colocarla de los miembros primero. Hay una memotecnia del semáforo en el que el brazalete rojo va a la derecha, después el amarillo y el verde. Esa tiene que ser digamos, la ubicación en los miembros. Hay algunos equipos que sí le tenemos que prestar atención porque en el cable ahí sale el miembro donde hay que colocarlo. Entonces hay que prestar atención al color del cablecito y no al de la pincita. Por ejemplo, hay un equipo en el ZIP6 que pasa esto, o sea, no condice las pincitas con el cablecito, entonces hay que ver bien el cablecito. Y ahí vamos a ver qué pasa cuando los conectamos mal. Bueno, las derivaciones precordiales, en B1 siempre ubicarnos en la línea para external derecha a la altura del cuarto espacio intercostal. La B2 también en el cuarto espacio intercostal y el borde izquierdo del externo. Después la B3 va a estar a mitad de la distancia entre B2 y B4. Y en el 4 la vamos a poner en la intersección entre el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea media clavicular. B5 en la intersección del quinto espacio intercostal izquierdo y la línea axilar anterior. Y B6 en la intersección entre el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea media axilar. Muchas veces puede pasar que, dependiendo de la ubicación en B1, a veces cuando la ubicamos más arriba o más abajo, nos puede dar una morfología como de bloqueo incompleto de rama izquierda, que eso a veces no es real. A algunos pacientes le hacemos el electro, lo ubicamos un poquito más arriba y se ve como que está bloqueado. Pero después en el otro electro lo hacemos y vemos que está normal. Así que eso puede ser a veces por la colocación de los electrodos. Esto solamente para ver que hay otras ubicaciones donde colocamos los electrodos. Nosotros acá en la isla usamos mucho B4R, así que cuando vean un electro informado va a estar tachado en B3 y va a estar puesto B4R. Eso es porque en los recién nacidos y en los lactantes es importante para valorar la sobrecarga de presión y volumen del ventrículo derecho. General, ahí en la imagen vemos que al igual que como ponemos las precordiales habituales, se ponen las precordiales derechas y para hacer referencia a que están del otro lado se le agrega la R. Después tenemos las derivaciones posteriores y otras derivaciones que se llaman de Medrano que la verdad que no se usan en pediatría. Bueno, esto un poco ya lo hemos hablado, la técnica del registro. Acá me pareció importante en cuanto a la colocación, rescatar esto. Cuando nosotros ponemos las pinzas en los miembros superiores, es muy común que a veces la pongamos al revés, que pongamos la roja al lado izquierdo y la amarilla al lado derecho. Y eso lo podemos chequear viendo la P en ABR. Siempre que damos una P positiva en ABR, tenemos que chequear que estén bien puestos los electrodos, porque es re común que pase. Generalmente lo podemos encontrar cuando tenemos dextrocardia, pero es más frecuente que esté mal colocado que tengamos un paciente con una dextrocardia.
Así que en esos casos se chequea la posición de las pinzas y si se corrige que están mal puestas, y si vemos que sí es positiva a pesar de chequear, bueno, ahí sí probablemente tenga una extrocardia el paciente. Bien, en cuanto a la nomenclatura de las ondas en el electro, bueno, esto para recordar que tenemos diferentes ondas en electro y al igual que los segmentos, y cada onda y segmento va a representar una porción en la despolarización de las aurículas y los ventrículos. La onda P, que acá está en color amarillo, va a representar la despolarización de las aurículas, tanto a la izquierda como a la derecha. Después tenemos el segmento PR, que va a ser digamos, el intervalo entre la despolarización auricular y y la despolarización del ventrículo, que ahí vamos a tener nosotros el nodo AB, o sea, que va a ser el retardo que se produce de manera fisiológica en ese nodo, tanto en el nodo sinusal como en el nodo AB. Ahí tenemos células cálcicas, que esas son de despolarización lenta. Entonces, eso es importante porque se produce una demora fisiológica, así se contraen primero las aurículas y después los ventrículos. Después el QRS representa la despolarización ventricular, seguido del segmento ST, que generalmente siempre el segmento ST tiene que ser isoeléctrico, o sea, tiene que ser planito, y después tenemos la onda T, que también representa la repolarización. Ya al final de todo tenemos la onda U, que esa onda por lo general no está, pero en algunos niños se pueden observar en las derivaciones precordiales, por ejemplo, en el B2 y en el B3, y no la tenemos que confundir con una P. Si se ve solamente la derivación en B2, B3 y el resto no se ve, es una onda U. Que esta onda no se sabe muy bien qué representa, pero se estima que es la repolarización de los músculos papilares. Una vez que se hace el registro, digamos, del electro, me pareció importante refrescar esto, que es la teoría del dipolo, que va a ser cómo se registran las ondas en el papel. Eh, Acá me gustaría ser un poco más práctico y no irnos tanto a los detalles técnicos eléctricos. Entonces acá tengamos en cuenta dos puntos, ¿sí? Eh, de un punto en el que ve una actividad eléctrica que la ve alejarse, el papel la va a inscribir como una onda negativa, que se ve acá. Después, el punto que vea una onda eléctrica que ve acercarse, lo va a ver como una onda positiva, que la va a dibujar de esta manera. Esto nos tenemos que imaginar que son como ojitos, como los sensores de un auto. Después, ¿qué pasa si en vez de verlo alejarse o verlo acercarse, lo vemos pasar? O por ejemplo, este que está en el costado ve pasar el impulso que va a un lado del otro. Entonces, este punto va a tomar el registro como una onda positiva y una onda negativa del mismo tamaño. Eso se llama anisodifásica. No hay que confundir isodifásico e isoeléctrico. Isoeléctrico es la línea plana o sea, que no está recta. Isodifásico es que tiene una parte positiva y una parte negativa. Bueno, y en el medio, porque esto es de un lado del otro en el medio, y después tenemos posiciones intermedias en las que, por ejemplo, si está más cerca del lugar donde ve alejarse, pero no está en el mismo punto, por ejemplo, 1, va a haber una inscripción positiva, pero va a haber mayormente una inscripción negativa. Entonces ahí lo está viendo alejarse, pero no exactamente desde ese punto. En base a eso, nosotros vamos a ir interpretando todas las ondas que vamos viendo en las derivaciones del electro. Entonces, a partir de acá podemos encontrarnos con muchas ondas. Ustedes a veces pueden ver en la descripción del electro que pueden aparecer algunas letras, como por ejemplo RS. Cuando la R está minúscula, significa que es una onda que no es la prominente.
y la S, que está en mayúscula, va a ser la prominente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, escrito RS, va a representar una onda de estas características. Una R pequeña con una S bien prominente. Una onda isoifásica va a ser RS, o sea, las dos mayúsculas, y van a ser del mismo voltaje las dos. Caso contrario, como en el R100, la onda R mayúscula y S minúscula, una RS prominente y una S pequeña. Bueno, así podemos encontrar muchos tipos de ondas, pero si tenemos bien en claro cuál es la inscripción desde el punto donde lo estamos viendo, ahí eso no, es lo que más nos va a servir. Acá es un poco ya de lo que le charlamos recién, de más que nada los segmentos y las ondas, pero me pareció importante aclarar algunos intervalos que nosotros medimos cuando vemos un electro. A veces, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un bloqueo y no sabemos si está conduciendo las aurículas a los ventrículos, siempre tenemos que ver la relación entre las ondas P y las ondas R, que eso le llamamos el intervalo RR, que eso lo vemos cuando analizamos la frecuencia cardíaca, a ver si son frecuencias regulares o no regulares, que el RR tiene que ser un parecido, simétrico en todos, igual que el PP. La distancia PP es la distancia entre una P con la próxima. Entonces, muchas veces, si tenemos un bloqueo de tercer grado, si agarramos un papel, hacemos una marquita donde está la P y hacemos otra marquita donde está la otra P, y eso lo vamos traspolando a lo largo del electro, vamos viendo la frecuencia cardíaca auricular. Y si lo hacemos igual con las ondas R, ahí vamos a ver la frecuencia ventricular, que generalmente esas tienen que ir a la par, pero los bloqueos a veces están desincronizados y esto nos va a servir, digamos, en esa etapa. Em, bueno, en cuanto a las derivaciones que vimos recién, a mí esto siempre me gusta como usarlo como una brújula, que es el triángulo de Beethoven o el sistema hexaxial de Bailey, que nosotros las derivaciones que vimos recién, más que nada se usan las frontales, que tenemos de 1, de 2 y de 3, ABR, AL y ABF. Esa la traspolamos como a un sistema de 6 ejes, que ese va a ser nuestra brújula que vamos a usar para ver cómo se desplazan las ondas eléctricas a través del cuerpo. En este se ve mejor, me gusta más este que es un circulito. Entonces, al principio, cuando hay que interpretar el electro, está bueno dibujarnos esto en un papel y vamos viendo las ondas, dependiendo si van siendo positivas o negativas, a qué parte van. Entonces, hacemos un circulito, esta línea, ¿sí? Que es la de 0 grados, va a ser de 1, vamos a tener la línea que va a estar en los 120 grados, va a estar de 3, de 2 a los 60 grados, ABF a los 90, ABL menos 30 y ABR menos 150. Si nos aprendemos solamente estos 6 letras y estos 6 valores de grados, nos va a servir un montón para después orientarnos con los vectores de la despolarización, porque va a ser como una brújula que nosotros tenemos que tener en la cabeza, así entendemos bien la actividad eléctrica, cómo se va a desplazar. Bueno, ahora voy a pasar a otro power. Si les va surgiendo alguna duda, me avisan. Bueno, esas eran un poco algunas cosas técnicas que me parecía importante repasar, porque a veces en la urgencia, con el apuro del paciente que no está estable, hacemos el electro como podemos y a veces se pueden cometer estos errores técnicos que después cuando vemos el trazado nos va a entorpecer mucho la lectura. Entonces, siempre es muy importante que
el voltaje sea 1 milivolt igual a 10 milímetros y la velocidad 25 milímetros por segundo. Chequear que estén bien puestas las pincitas en los miembros superiores. Eso lo chequeamos viendo en ABR con la onda P positiva. Y bueno, cuando empezamos, que eso enseguida lo vamos a ver de nuevo, cuando empecemos a analizar, siempre tener en la cabeza como brújula este circulito con las derivaciones y los grados. Bueno, para ir un poquito más en el análisis del segmento por segmento, ahí como le dije recién, la activación normal de las aurículas va a generar la onda P. Nosotros acá como el láser. Bueno, acá en este esquema está graficado cómo se ven las ondas P, que no son muy generosas que digamos, en las diferentes derivaciones. Lo más importante es que nosotros busquemos la P en D2. En D1 y D2, por lo general la vamos a ver positiva. Y ese es el parámetro que tenemos que usar con la onda P, y ahí es donde tenemos que hacer las mediciones. La onda P tiene dos componentes, el componente derecho, que va a ser el que está primero, y el componente izquierdo, que va a estar segundo. Generalmente, en los niños, la mayoría tienen ritmo sinusal, pero a veces podemos encontrar algunos niños con ritmo auricular, que ese vamos a ver bien la P positiva en D1, pero en D2 a veces la podemos ver isoeléctrica, o sea, como una línea planar, o a veces puede ser negativa. Eso nos indica que el estímulo está saliendo de una parte más abajo de la aurícula y no del nódulo sinusal que está en el techo. Pero eso no hay que preocuparnos, puede a veces ser una variante normal en los niños. El voltaje normal de la onda P es de 2,5 milivolts, o sea, dos cuadritos chiquitos y medio. Si está más aumentado este valor, ahí tenemos que sospechar que hay un agrandamiento auricular. Más que nada derecho, que los agrandamientos ventriculares derechos aumentan en voltaje y los agrandamientos auriculares izquierdos nos va a dar una P un poquito más mellada, o sea, con forma de M. Bueno, y cuando los vemos en el electro, va a ser en todas las derivaciones positivas, excepto en ABR y en B1, que ahí podemos ver una muesca que va a ser positiva y negativa, o sea, que va a ser isodifásica. Entonces, siempre, como es la única que va a estar negativa en ABR, la tenemos que chequear que esté negativa. Entonces, eso nos va a dar información de que probablemente tenga ritmo sinusal y que estén bien colocados los electrodos en los miembros superiores. Una vez que analizamos la onda P, vamos a ver la activación de la unión auricular-ventricular, que ese es el segmento PR. Esa es la demora fisiológica que se produce en este segmento, y es muy importante porque, por ejemplo, si llega un paciente que tiene una taquicardia supraventricular y en el electro de base tenemos un PR corto, ahí tenemos que sospechar de que pueda llegar a tener una vía accesoria. Entonces, medir este segmento es muy importante. Los valores que por ahí están acá en la diapositiva son valores de adulto. Nosotros, ahí después si quieren se los paso, usamos unas tablitas que todos los valores están adaptados a la edad de los pacientes. Acá en el gráfico B podemos ver una P que tiene un valor normal. Siempre tenemos que tener la muesca de la P y después de la P un pequeño segmento isoeléctrico. Si vemos que ese segmento isoeléctrico, como en la imagen A, no se ve, ese PR ya va a estar acortado. Entonces tenemos que medirle. Al igual que si lo vemos que la línea isoeléctrica entre la P y la Q o la R está muy prolongada, ahí sí ya es un bloqueo de primer grado. Entonces esto nos aporta mucha información cuando lo vamos a analizar. Después, en cuanto a
activación ventricular, acá no voy a entrar mucho en detalle porque acá generalmente se usan 3 vectores para establecer, digamos, el eje eléctrico ventricular. El más importante es este, que es el que nos va a dar el eje eléctrico del corazón. Pero hay que tener en cuenta que hay otros 2 vectores, que son los que nos van a dar las otras ondas, además de la R, la onda Q y la onda S en el electro. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, nosotros siempre tenemos que ver en B5 y en B6 que tengamos onda Q, que eso nos va a indicar que el estímulo está pasando por acá, porque se está despolarizando esta parte que es el sector vectal. Nosotros si tenemos una vía accesoria que pasa por acá, vamos a tener, como les dije recién, un PR corto y en B5 y B6 se va a perder esta onda Q porque no está pasando por este lado, está pasando por otro lado donde no genera estos vectores, entonces se va a perder. Entonces eso es un dato útil que bueno, está bueno saber de dónde surge porque nos da la información de que no pasa por no AB, sino pasa por otro lado de, digamos, de la unión auriculoventricular. Eh, lo que sí es importante ver es la progresión de la R. Generalmente de B1 a B6 vamos a tener que va a ir cambiando las ondas. Lo típico que generalmente en los niños grandes, en los adultos, es que en la derivación B1, B2, que van a representar las cavidades derechas, vamos a tener ondas S que a lo largo que van pasando de B1, B2, B3, va a ir aumentando el voltaje de la R y disminuyendo la de la S. A veces van a leer que le llaman zona de transición, que esa es cuando encontramos las ondas isodifásicas, que es la RS cuando tiene el mismo valor, que ahí por lo general es donde va a estar el septum. Y eso a veces puede estar desplazado a la izquierda o a la derecha, pero bueno, eso ya es un poquito más complejo y no hace falta que andemos en eso. Pero sí es importante ver que hay una progresión de la R y tener en cuenta que, por ejemplo, en los recién nacidos y en los niños hasta el año de vida, podemos encontrar las R que sean más prominentes que las S. Eso es por los recién nacidos que tienen prominencia de cavidades derechas, entonces las R van a ser más prominentes. Em, bueno, esto es un poquito para evaluar en el plano frontal la despolarización ventricular y el eje eléctrico del corazón. Ahí, como les dije, va a estar determinado por ese vector que va a ser el más prominente y nosotros tenemos que el eje eléctrico nos puede, digamos, dar entre -30 y +120 grados. En general, toda esta zona del circulito que les mencioné, es normal que caiga en cualquiera de estas posiciones. Para, para ver más o menos el eje eléctrico, que si cae en esta zona es normal. A mí me gusta, o sea, verlo como una de manera más práctica. No es tan específico, pero más o menos nos orienta a una sola onda conduce. Nosotros tenemos que ver la onda más prominente en las derivaciones de 1, de 2 y de 3, que la vamos a marcar, por ejemplo, que nos den de 2 las más prominentes. Después vemos las derivaciones ABL, ABF y ABR, que van a ser estas 3, y si, por ejemplo, la más prominente es ABF, lo más probable es que el eje esté entre ABF y D2, o sea, entre +60 y +90 grados. Entonces ya sabemos que es un eje que va a estar normal. Después hay muchos métodos que tenemos para calcular el eje, pero bueno, o sea, que tengamos el método más simple y que nos oriente más o menos a saber a dónde cae el eje, con eso es suficiente. Ya si es más o menos 100 grados más o menos, eso la verdad que no importa. Que después vamos a hablar un poquito más del eje eléctrico también. Bueno, por ejemplo, acá hay una imagen en los diferentes ejes que podemos encontrar en algunos pacientes.
es muy común que en varios pacientes obesos encontramos un eje que está en 0 grados. Eso es porque está desplazado un poquito hacia arriba, digamos, por la masa grasa del paciente. Si no, después tenemos otra situación, en los pacientes que son más flaquitos, delgados, podemos encontrar un eje que está más recto. Entonces eso, el eje del corazón va a estar en 90 grados. Bueno, esto un poco de la rotación dependiendo de la zona de transfusión, que bueno, esto es un poquito más complejo, no hace falta andar en eso. Después, en cuanto a la repolarización ventricular, acá sí es importante evaluar el segmento ST y la onda T. Esto nos va a dar mucha información en la repolarización. Un dato clave para ver esto de manera rápida, más que nada de cuando vemos el QT, si nos da duda si un paciente tiene el QT prolongado, ¿no? Nosotros tenemos que ver ¿vieron el intervalo RR? Que a mí sí se lo mostré en esta diapositiva, en la otra. Bueno, a ver, vamos a usar esta de acá. Este intervalo que va desde acá a acá es el intervalo RR. Si nosotros vemos la onda T que está en menos de la mitad del RR, el QT está normal. Si vemos que la T pasa más de la mitad de ese intervalo, ya lo más probable es que esté prolongado. Entonces, cuando vemos la tira, vemos la distancia entre una R y otra R y dónde cae la onda T. Si cae dentro de la primera mitad, el QT lo más probable es que esté normal. Si se pasa más de la mitad, lo más probable es que esté prolongado. Entonces ahí sí lo medimos más específicamente para ver que esté verdaderamente prolongado. Eso es como una manera rápida de saberlo y está bueno. Bueno, en cuanto a las ondas T, también van a ser positivas en todas las derivaciones menos ABR. Las derivaciones precordiales, hay algunas salvedades. Por ejemplo, en los niños, según el libro dice hasta los 6 años, pero en la realidad es a veces que se ven hasta los 10, 11 años, que las ondas T se ven negativas en B1, B2 y B3. Ha pasado que han derivado algunos pacientes que lo han visto cardiólogos de adultos, lo derivan porque encuentran las T negativas y los mandan para descartar que no tenga una cardiopatía isquémica. Entonces es importante saber que eso es una de las diferencias del electro que tenemos con los adultos. Y si las vemos que están negativas, no nos tenemos que preocupar porque eso es fisiológico. Eso también pasa en algún porcentaje de mujeres y la raza negra también puede pasar. Y bueno, las características de la onda T, vamos a tener dos ramas, la rama ascendente, que va a ser un poquito más lenta, y la descendente rápida. Y eso nos va a dar una morfología que va a ser más asimétrica. Por ahí sí se pone muy simétrica, que tanto el asta ascendente como la descendente son iguales y son muy altas. Bueno, ahí tenemos que ver que no hay un trastorno interno o puede ser una alteración en la repolarización. Bueno, esto es para recordar las diferencias entre el electro del niño versus del adulto. Siempre recordemos, ¿no?, que el niño va a ser más hiperdinámico, las frecuencias cardíacas van a estar más elevadas, el PR va a estar más corto, justamente por esto mismo. El, el eje eléctrico va a estar más a la derecha mientras más años tenga. Generalmente los menores de 1 año siempre va a estar más a la derecha del eje. Después se va yendo un poquito más a la izquierda. Lo de las ondas T, que ya lo hablamos, y también en los recién nacidos, también lo dijimos recién, las ondas R en las derivaciones precordiales van a ser mayores que las S en B1 sin que eso signifique crecimiento ventriculares. Y muchas veces puede pasar que en las derivaciones, más que nada en B6, tengamos voltajes un poquito más grandes también. Em, bueno, esos son algunos aspectos que me pareció importante repasar, más que nada las cuestiones técnicas y algunos parámetros que vamos viendo en el electro, como lo de las ondas. Sé que ha sido como muy por arriba,
pero me parece que mientras más prácticos somos y tenemos algunos métodos simples para identificar ciertas cosas, va a ser mejor. Ya después, si requiere un diagnóstico más preciso, eso, bueno, ya no nos va a servir mucho, digamos, a la hora de la urgencia y de la guardia. Para mí acá es lo más importante es ser ordenado, porque a veces agarramos un electro, lo miramos general y decimos qué tiene, o sea, no entiendo nada. Pero si nos ponemos a evaluar estas cosas que vimos, por ejemplo, primero la onda P, viendo si es ritmo sinusal, digamos, dónde está el eje eléctrico, bien ordenadito, muchas veces nos va alargando información y podemos llegar a una interpretación correcta. Que bueno, eso se hace en el análisis secuencial y sistemática, donde se propone primero al análisis del ritmo, lo vemos todo en general al electro, vemos si es un ritmo regular o irregular, si las P están seguidas de un QRS o no, hacemos el cálculo de la frecuencia cardíaca, después el cálculo del segmento PR, el cálculo del intervalo QT, vemos el eje eléctrico y el análisis morfológico de cada una de las ondas. Esto nunca tiene que faltar en la interpretación de un electro. Si vamos haciendo todo esto paso por paso, lo más probable es que tengamos una buena interpretación del electro. Bueno, en cuanto al, a la evaluación del ritmo, ahí como les mencioné, siempre tenemos que evaluar que en un ritmo sinusal, o sea, que esté originado en el nódulo sinusal, en el techo de la aurícula derecha, tenemos que tener ciertas condiciones. La primera es que las ondas P estén presentes. Esas generalmente vamos a encontrar positivas de una de dos llaves F. Eso nos va a indicar que la onda P está yendo de arriba para abajo. Entonces, nos va a indicar que el ritmo está saliendo desde de esa porción donde está el nódulo sinusal. Todas las ondas P tienen que estar seguidas de un complejo QRS y el intervalo RR, este que les marqué, la distancia entre las dos R, tiene que ser constante. El segmento PR tiene que ser constante. Y bueno, lo de la frecuencia cardíaca, esto que dice acá es relativo, porque en los niños tenemos frecuencias cardíacas más elevadas. Entonces eso va a depender mucho de la edad de cada paciente. En- bien. Después, en cuanto al cálculo de la frecuencia cardíaca, eh, eso también es importante. Tenemos varios métodos para ver la frecuencia cardíaca. Hay algunas tablitas que vienen que te la calculas directamente cuando la pones. Si hay que identificar si un ritmo es regular o es irregular. Para ritmos regulares, una de los métodos podemos usar, por lo menos el que más me gusta a mí, es dividir los cuadritos pequeños por 1500. Y eso te da la frecuencia cardíaca exacta. Si no, a 300 lo dividimos por la cantidad de cuadritos más grandes entre R y R. Si no, lo que podemos hacer también es, a ver, vamos a volver al cuadrito de la primera imagen, que esto también es más a ojo, que por ejemplo podemos estimar la frecuencia cardíaca en base a los cuadritos. eh, a ver cuál, bueno, este que está más cerca de esta línea. Por ejemplo, si tenemos un solo cuadrito grande y el otro R, la otra R está acá y otra acá, la frecuencia cardíaca estimamos que es de 300. Después, si una R la tenemos acá y otra R la tenemos acá, o sea que si hay dos cuadritos de distancia, la frecuencia cardíaca es de 150. Entonces usamos este parámetro, entonces tenemos 300, 150, 100, 75, 60. Entonces es una manera rápida de ver la frecuencia cardíaca. Si la queremos calcular específicamente, contamos los cuadritos y las dividimos por 300 o 1500. Pero de esa manera es una forma rápida de ver la frecuencia cardíaca, que tampoco hay que ser tan exactos porque es algo como muy variable.
Entonces, algunos niños con arritmia sinusal respiratoria nunca no, cuando midamos nos va a dar la misma frecuencia cardíaca. Entonces, más o menos un estimativo, o si ya cuando tenemos frecuencias en valores extremos, ahí sí calcularlas un poquito más específicamente. Bien, bueno, esto un poco más del segmento PR y la utilidad. Y bueno, el intervalo QT, que la forma cualitativa es verlas ahí, como les dije recién, ver el RR y ver si cae en menos de la mitad de ese intervalo. Y si lo queremos calcular bien, porque es algo que depende mucho de la frecuencia cardíaca, tenemos que sacar el QT corregido. Que bueno, eso es por la técnica de Bassett, que el QT corregido va a ser el QT dividido en intervalo RR al cuadrado. Bien, bueno, y esto es un poquito más sobre el eje eléctrico, que acá puse de nuevo el sistema hexaxial. Me parece muy importante siempre cuando iniciemos en el electro que tengamos esta imagen en la cabeza, porque si tenemos este cuadrito que va a ser como nuestra brújula y el electro, y vemos dónde están las ondas más positivas, en qué derivación, ya nos va a orientar un montón a ver cómo es el eje eléctrico, y a ver si tiene características normales o no. Si quieren, después podemos organizar un taller y vemos varios trazados de electro y practicamos ver el eje, cuándo es ritmo sinusal. eh, pero bueno, me pareció importante empezar con algunos conceptos básicos. No está todo muy detallado y muy específico porque la idea es no recargarlo con mucha información, sino prestar atención a las cosas más importantes. Entonces, como para resumir un poco, siempre tener en cuenta los aspectos técnicos, que digamos, la velocidad del papel y el voltaje sean los correctos, que es 1 milivolt igual a 10 milímetros y la velocidad 25 milímetros por segundo. Después ver la ubicación de los electrodos de los miembros superiores, más que nada, que son los que es más frecuente se confunden, que eso lo vemos con la onda P positiva en ABR, y después el análisis de cada segmento y de cada intervalo. Lo más importante es esto, el análisis secuencial y sistemático. Si nosotros tenemos esto y podemos sacar el cálculo de todas estas cosas que tenemos acá, lo más probable es que ya tenemos un diagnóstico, hayamos analizado bien el electro. Eh, Siempre va a pasar que lo vemos así de entrada a nivel general y nos va a dar dudas y vamos a decir qué tiene, pero si empezamos por el principio, analizando parámetro por parámetro y viéndolo, digamos, los resultados y las medidas, siempre vamos a analizarlo bien al electro. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. La verdad, Rani, que estuvo súper claro. Si bien es algo que hacemos mucho en la guardia, en todos los servicios, tanto acá en el NOTI como en los hospitales y centros periféricos, ser ordenados a la hora de poder interpretarlo nos permite llegar a mejores diagnósticos y derivar también menos o derivar más correctamente. Em, si te parece, Rami, el encuentro que viene, si quieres lo arrancamos con algunos electros como para que entre los que estemos conectados poder practicar un poco esta lectura sistemática de los electros, ¿te parece? Dale, sí, buenísimo. Bueno, entonces, cuando tengamos la próxima charla, arrancamos con este mini taller, si querés, y después hacemos una presentación vemos el tema de electro en el servicio de emergencias más destinado a la patología. Si tienen alguna duda de la charla o algo, me mandan un mensaje y lo refrescamos en la próxima charla. O si quieren que ahondemos más en algo más específico así del electro, porque Tengo una consulta. sí, El bloqueo de ramas, ¿en qué segmento lo ves? eso lo vemos en B1, el bloqueo de rama, o sea, dependiendo de qué rama. Si es el bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. ¿Y el bloqueo completo de rama?
La diferencia entre mira, a ver, vamos a ver si tengo alguna Electra por acá. Se sigue compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, bueno, acá tenía un. Está tu compu ahora. Bueno, ahí se ve bien. Bueno, este es un electro, un ritmo sinusal. Entonces nosotros si queremos evaluar si un paciente tiene un bloqueo de rama derecha es lo más frecuente que vamos a encontrar. También podemos tener bloqueo de rama izquierda, que esos son un poquito más complejos. Lo vemos en esta derivación, que es B1. Nosotros normalmente en B1 vamos a tener una onda R y una onda S. Cuando tenemos un bloqueo, podemos traer tres opciones. El bloqueo completo, el bloqueo incompleto o un trastorno de la conducción interventricular, que muchas veces van a escuchar, que eso es, por ejemplo, si acá en la onda S vemos como una onda R, como que está melladita, eso muchas veces lo informan como trastorno de la conducción. Si ya tenemos la R', que además de esta R tenemos otra R acá, ¿sí? Que se forma como una M, ya sí va a ser un bloqueo. Lo que nos va a diferenciar según un bloqueo completo del incompleto va a ser la duración del QRS. Generalmente, si tenemos una duración mayor a 80 milisegundos, eso ya va a ser un bloqueo completo. Pero acuérdense que cada edad tiene un valor específico. Entonces no es lo mismo un bloqueo completo en un adolescente que en un niño. En un niño a veces puede estar bloqueado con un valor de 80 milisegundos. Pero la morfología es lo más importante. Ver una R y otra R más grande al lado. No sé si se veía el mouse. Sí, sí, ya entendí. Y en el caso de una isquemia, que haya sido como un preinfarto o donde se ve. Sí, para evaluar una isquemia tenemos que ver todos los planos, porque nosotros eso siempre los signos de isquemia los vemos en el segmento, en el ST. En la repolarización es siempre lo que se altera. Dependiendo, bueno, esto es un poquito más complejo, pero dependiendo si se afecta el endocardio o el subendocardio, es en grado de afectación que vamos a tener porque nos va a determinar el grosor de la lesión. Que eso podemos tener, digamos, la isquemia, que no hay tanta necrosis, podemos ver inversión de la onda T. Eso, hay esquemitas en los que cada porción del corazón están representados por las derivaciones. Por ejemplo, la derivación más común que está abajo, si se acuerdan, digamos, el triangulito que hicimos, eh, D2, D3 y ABF están abajo. Entonces, eso es cara inferior. Entonces, nosotros si encontramos en D2 el segmento ST que está aumentado más de 1 milivolt en dos determinaciones consecutivas, que esas van a ser D2, D3 y ABF, ahí sospechamos que puede haber una lesión isquémica. Pero nunca tiene que ser con una derivación aislada. Siempre tienen que ser mínimo dos y tienen que estar en el mismo segmento. Podemos tanto encontrar la inversión de las ondas T, tanto como el supra-ST, y muchas veces lo que puede pasar es que, por ejemplo, si tenemos un infarto en la cara posterior, eso nosotros lo podemos ver como una imagen especular en la cara de enfrente, o sea, que es en la cara anterior, y en vez de ver un supra, vamos a ver un infra. Entonces, el infra-ST también es signo de isquemia, por más que no sea supra-ST, porque son imágenes especulares. Generalmente en los niños es re raro que encontrar esto. Sí, por ahí en los pacientes en postoperatorio en cirugía cardiovascular. Y otra cosa que sí es frecuente es la repolarización precoz en los adolescentes, que eso siempre vamos a encontrar en B2, en B3,
que el punto J, que va a ser la unión entre la onda Z y el principio del ST, que va a ser este puntito acá, va a estar aumentado más de 1 milivolt. En B2 y B3 es normal en los adolescentes. Es un poco complejo porque tenemos que saber bien qué derivación representa cada porción del corazón para ver qué es lo que se está afectando. Pero a nivel general, las ondas T negativas que se hayan invertido, aumentos del ST en 2 derivaciones por lo menos, o infra ST, por lo menos nos tiene que alarmar. No sé si simplemente respondí. Sí, muchas gracias.